Parece que muchas de las historias que relata el Antiguo Testamento podrían haber sido escritas por un guionista de Hollywood, porque al final siempre gana el bueno en la última hora y Dios le hace justicia y castiga a los malos y colorín colorado. Pero en la vida de Jesús no ha sido así. En el último instante, estos dos ancianos corruptos que se aprovechan de su condición y que abusan de esta mujer inocente y que va a ser sentenciada injustamente, pero como no tienen perspectiva de eternidad, como no hay nada más allá de esta vida, en la concepción religiosa de la mayor parte de la gente del Antiguo Testamento, si ellos tenían alguna conciencia de que Dios es bueno y de que Dios hace justicia y que Dios siempre cuida de los suyos y protege a los inocentes y a los que viven según su ley y siempre castiga a los malos que se apartan de los caminos del Señor, tanto por lo que está retratado en las profecías como en la ley de Moisés, en la Torá, y así es como la concepción humana de la justicia y de cómo debía de ser Dios era entendido, y mucha gente sigue teniendo esta misma conciencia. Lo que para nosotros es completamente inconcebible es lo que le ha pasado a Jesucristo, que es el sufrimiento del inocente que no solamente sufre injustamente, sino que va a ser ejecutado, va a morir injustamente. Que eso sea parte de un plan de Dios casi parece macabro, parece injusto, parece cruel. Dios no puede ser así, Dios no debe de ser así. Mientras las historias de la palabra de Dios, mientras las historias de la Sagrada Escritura terminen como la primera lectura de la profecía de Daniel, todos estaremos encantados. Porque sí, a lo mejor se pasan muchas penalidades, se pasan muchos agobios, pero al final Dios siempre interviene con su varita mágica. ¿No lo hizo en el caso de Abraham? Oye, Abraham se las hace pasar canutas, subir a ese monte con la angustia de pensar que tiene que sacrificar a su hijo, que lo va a entregar a la muerte, porque él no sabe que está siendo puesta a prueba su fe. Y no es lo que ocurre con Moisés, cuando tiene que sacar al pueblo y de repente se dan de bruces con el Mar Rojo. Nos ha sacado hasta aquí para que muramos todos ahogados o aplastados, acuchillados, masacrados por el pueblo egipcio, el ejército de los egipcios que nos persigue. Pero Dios, ¡chan!, separa las aguas del Mar Rojo. Y así, historia tras historia tras historia de la palabra de Dios, pasa con la reina Esther y tantas otras historias que siempre tienen un final feliz. Pero la vida de Jesucristo, y desde Jesucristo, la vida de sus amigos, la vida de sus seguidores, la vida de sus testigos, la vida de aquellos quienes han entrado en comunión con sus padecimientos, que eso es lo que es el bautismo, los que han entrado a vivir ya en la Pascua del Señor por el bautismo y los demás sacramentos, la vida no es así. La vida de los mártires no es así. La vida de los amigos de Cristo no es así. La vida de Jesucristo no es un aparente fracaso, es un fracaso. No es que casi muere en una cruz, muere en una cruz. No es que al inocente se las han hecho pasar de color de hormiga, pero en el último instante Dios ha intervenido. Es más, Jesús le dirá a Poncio Pilato: si mi reino fuese de este mundo, que es lo que nos acabamos creyendo, que donde tiene que ser el mundo de colorín colorado es aquí en la tierra, aquí y ahora, mi Padre hubiera mandado 12 legiones de ángeles para defenderme. Pero mi reino no es de aquí. Y mi victoria no es por la intervención divina, mágica, celestial de mi Padre en el último instante. Cuando escuchamos este pasaje del Evangelio, no el del ciclo A, que lo proclamamos ayer domingo, sino la lectura que se nos ofrece para el ciclo C como opcional, que es lógicamente la que proclamamos esta mañana. Jesús luce el mundo. ¿Os habéis dado cuenta que Jesús hace bastante rato que ha dejado de hacer milagros? Es que ni siquiera está enseñando al pueblo.
ni siquiera se dirige a la muchedumbre, está inmerso en un constante conflicto con los escribas y los fariseos. Una vez más empieza este pasaje diciendo, en aquel tiempo Jesús habló a los fariseos diciendo, no está enseñando a las muchedumbres. ¿Dónde están los que traían a sus pies miles de enfermos para que con sola su sombra quedaran sanados? ¿Dónde están aquellos que querían tocar la orla de su manto? ¿Por qué ya no multiplica los panes y los peces? ¿Por qué no devuelve la vista a los ciegos? ¿Por qué no hace caminar a los cojos o sana a los leprosos o resucita a los muertos? No. Ya la mirada de Cristo se ha apartado de la muchedumbre. La mirada de Cristo a partir de este capítulo 8 de San Juan está completamente clavada en el Padre. Ya ni siquiera Él se dirige a los fariseos. Los fariseos son simples testigos de las palabras de Cristo. Toda su referencia es el Padre, la persona del Padre. Es el Hijo de Dios que ha enfocado, su existencia está desde su concepción enfocada obviamente a la persona del Padre, pero ahora ya es de una manera terca, explícita, constante, machacona. Es la persona del Padre. Cuanto uno más va creciendo en la vida espiritual, más se va dando cuenta que la presencia del Padre, como en la vida de Cristo, domina todo nuestro horizonte, que es hacia donde caminamos, que es hacia donde avanzamos. Cuanto más uno avanza en los caminos del Señor, menos las cosas de este mundo, ni los éxitos, ni los fracasos, ni las cosas temporales, ni las cosas que antes nos daban alegrías, ni las cosas que antes nos daban tristeza, nada de eso en el fondo ya tiene un efecto real sobre nuestra vida. Es la mirada de un hijo que está puesta sobre su Padre, este hambre y sed de que se cumpla su hora. Pero no si es verdad que desde, por ejemplo, cuando lo escuchamos en las bodas de Canaán, cuando explícitamente le dice a su madre, mujer, a ti y a mí, ¿qué? Todavía no ha llegado mi hora. Dice y termina con estas palabras, no pudieron echarle mano, porque todavía no había llegado su hora, pero su hora se estaba acercando, su hora estaba cada vez más cerca. La gloria, la hora de pasar de este mundo al Padre, la hora de su glorificación. Una glorificación que no va a pasar por una intervención mágica de Dios, como en el Antiguo Testamento, sino una hora que va a consistir en el absoluto y ensordecedor silencio del Padre. El Padre que contempla la muerte del Hijo. Qué impresionante es el dibujo que hace San Juan de la Cruz cuando está en esa tribuna orando en la iglesia de la Encarnación. Inolvidable. Es la mirada desde arriba que contempla la muerte del Hijo. Y no solamente le deja morir como uno que deja morir a otro, sino que el Padre se está vaciando definitivamente de sí mismo en su Hijo. Tanto amó Dios al mundo en ese momento que entrega, es como el parto final del Padre, engendrado, no creado, pero sí engendrado. Y lo entrega definitivamente para el mundo, en esa mirada vertical del Padre hacia nosotros. Si no os amara tanto, no os lo entregaría todo. La prueba más grande del amor que Dios me tiene es precisamente esta, que amándome tanto, no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Por eso, no perdamos de vista en estos días finales de la Cuaresma y nuestro ingreso en la Semana Santa el protagonismo del Padre en estos momentos especialmente importantes de la historia de la salvación, del misterio pascual y de la liturgia. ¡Qué amor nos ha tenido el Padre para permanecer en silencio ante el grito de su Hijo! Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Es la única palabra que no se le caerá en ningún momento de los labios del Padre. Para todas aquellas personas que siempre dicen, no, si es que tuvo más hermanos y tuvo más hijos. Anda, mira tú si no estaría llamando a José, si José fuese su verdadero padre. Mira cómo desde el principio hasta el final él tiene claro quién es su verdadero padre y en quién ha puesto toda su confianza. Él sabe perfectamente que el testimonio que él da de sí mismo es el testimonio que va a hacer posible la redención del mundo. Yo vengo como testigo del amor de mi Padre, del amor que el Padre me tiene, y precisamente este amor
que el Padre me tiene va a pasar por ser yo, Cordero Inmaculado, que derramará la sangre para la redención del mundo? Y el testimonio que doy es el testimonio que doy de mí mismo, y además porque da testimonio de mí el que me ha enviado, que es el Padre. ¿Dónde está tu Padre? Qué pregunta tan increíble. El mundo nos va a preguntar, ¿dónde está tu Dios? A nosotros los sacerdotes no nos pregunta tanta gente, no escuchamos en clases de religión, yo no puedo creer en un Dios que permita tal y tal. Tú no puedes creer en un Dios que permita que pasen todas estas atrocidades en la humanidad. Celebramos en estos días, ayer, en estos días pasados, el 25 aniversario del genocidio de Ruanda, más de 800.000 personas muertos a machete. Los genocidios modernos. ¿Dónde estaba Dios? En el silencio ensordecedor de su ausencia aparente. Ni me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también al Padre. Este es otro aspecto que también me llama muy poderosamente la atención. Hay mucha gente que le tiene una grandísima devoción a la Virgen y que le tiene una grandísima devoción al corazón de Jesús. Y a mí me llama muchísimo la atención cuántos católicos caminamos por la vida como si fuéramos huérfanos. ¿Dónde está tu Padre? Un católico debería de ser capaz de saber describir la fisionomía del rostro del Padre. Felipe, ¿tú no crees que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Cristianos, vosotros y yo, ¿tú no crees que el que nos ha visto a nosotros, a ti y a mí, ha visto algo del rostro de Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando esta tragedia estaba pasando? ¿Dónde estaba? Exactamente en el mismo sitio que estaba cuando su hijo colgó de un madero. ¿Y por qué Dios no hizo algo? Por la misma razón que no hizo nada. Porque hacer algo hubiese sido dejar de amarme. Porque hacer algo hubiera sido entregarme a la muerte eterna. El gesto más grande que el Padre ha tenido durante el momento de la pasión es no haber hecho nada. El amor del Padre consiste en la entrega definitiva del Hijo para demostrarme que me ama más que Abraham. Que Él sí entregó todo lo que tenía para vivir. Esa viuda que echó esos 2 centavitos había entregado. No, el que entregó todo lo que tenía para vivir es el Padre. Lo que debería de conmovernos profundísimamente en lo más hondo de nuestras entrañas es el amor que el Padre nos tiene, que el Padre me ama tanto, que el Padre me ha llamado a tales profundidades. Por eso, que la celebración de esta misa, que la proclamación de este Santo Evangelio nos ayude a contemplar el amor del Padre, en el rostro del Hijo, en las palabras del Hijo, en la entrega, en el sacrificio del Hijo, en este lento camino, pero inexorable, hacia la Pascua, hacia la entrega, hacia el sacrificio. ¿Cuánto me has tenido que amar, Padre mío? ¿Quién puede sentir abandono? ¿Quién puede sentir soledad? ¿Quién puede sentir angustia? ¿Quién puede sentirse abandonado? Esto que escuchamos precisamente en el Salmo responsorial, porque es el Señor mi pastor. En este caso es el Padre que me pastorea en el rostro visible de Cristo buen pastor, el que me conduce hacia fuentes tranquilas, el que me protege, sí, pero para proteger al rebaño ha entregado al pastor. Esto es por lo que es más grande el pasto que el pastor. Este es el himno que usamos el día del Corpus Christi. ¿Qué dará mayor asombro? O el traerte yo en el hombro, o el llevarme tú en el pecho. Para que yo pueda llevar a Cristo en el pecho, el Padre ha tenido que entregarlo sobre el madero de la cruz, el árbol de la vida. Si es hermosísima la imagen del pastor con la oveja entre sus brazos, la oveja nunca hubiese sido encontrada si el pastor no hubiese dado la vida por el rebaño. Y yo lo pienso muchas veces como sacerdote. ¿Habré pedido alguna vez que me aparten de la cruz? ¿Habré tomado alguna decisión en mi vida como sacerdote que me haya apartado
del camino de la cruz, que hubiese dado más vida a mi rebaño? Y si yo hubiese tomado más cruz, y si yo hubiera muerto más, y si hubiera aceptado más muerte y más cruz en mi vida, ¿cuántas de mis ovejas nunca se hubiesen perdido? ¿Cuántos de mis feligreses estarían hoy en la iglesia? Porque el mundo no se va a convertir por la elocuencia de la palabra de los pastores. No son las palabras bonitas que predican los sacerdotes lo que va a hacer que el rebaño se salve y se guarde y no se pierda y sea librado del maligno. Lo que redime al mundo es la configuración con la oblación de Jesucristo. Y fijaros qué maravilla es cuando nos podemos librar de una cruz, no librarnos de esa cruz. El silencio del Padre debería de ser nuestro propio silencio ante nuestra propia cruz. Llevar la cruz a voces no tiene el mismo valor que llevar la cruz en silencio. Calladitos, discretamente, sin alaracas, sin música, sin orquestación, que todo el mundo se entere. No, el silencio de Dios debería de ser nuestro propio silencio ante el sacrificio, ante el holocausto, ante el rechazo, la humillación y las mil formas de muerte que nos van a sobrevivir en el camino de la vida. Bendito silencio del Padre, a quien el Hijo ama infinitamente, de quien Cristo habla sin cesar durante la pasión. Es una fuerza incontenible. Jesús no puede callar el nombre de su Padre. No habla de nadie más, no le preocupa nada más. Ya no se trata de hacer signos y milagros y discursos y enseñanzas y bienaventuranzas y discursos del sermón de la montaña, nada, nada, nada. Ya solamente queda la perspectiva del Padre. En el horizonte de la hora de mi gloria solo estás tú, Padre. ¿No sería maravilloso al inicio de una nueva jornada pensar, si yo en el horizonte de mi vida solo tengo el rostro de mi Padre y voy caminando hacia Él, y por el camino pues voy haciendo las pocas obras buenas que pueda hacer, pero mientras voy de camino, mientras voy con la mirada fija en el Padre, que la celebración de esta Eucaristía nos ayude a descubrir el infinito amor que el Padre despliega en el sacrificio de su Hijo.